Pablo Yáñez, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl. Gusto saludarte. Gracias por aceptarme la invitación. A ti por invitar. No eres una persona que está para saberlo, pero es mi tercer episodio. Órale. Gracias por aceptarla y te sigo la pista. Ya tengo rato que a mí me gusta la política. Justo empiezo este proyecto por cuestiones de que me gusta la política, me gusta platicar. Creo que es parte de la política el platicar, el relacionarse. Sí. Y me he involucrado en distintos partidos muy joven, nunca afiliado, pero sí en el chisme político, ¿no? Como tal. Eres de la FEIRI, Sí, vi, egresado de la FEIRI. Yo también soy egresado de la FEIRI de Economía. muy Estudiaste bien. Administración Pública y Ciencias Políticas, ¿no? Así es. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo te defines tú? Fíjate que a mí me gusta decir politólogo porque me gusta más la parte de la ciencia política que de la administración pública. Entonces siempre pongo politólogo, aunque esencialmente un politólogo es alguien que se dedica a analizar la política a través de los mecanismos que ofrece la ciencia política. No es lo mismo. Siempre decimos en la politología que el científico político es el astrónomo. Ok. Eh, el político, el que hace política, es el astronauta. Y el consultor político que te va a recomendar la estrategia ganadora de la próxima campaña es el astrólogo. No le hagas mucho caso. Oh, oye, ofendiéndome, no sé si viste mi diploma, pero yo estudié para consultor político. Digo, en cuestión no crean, no me ofendo, ni nada, no pasa nada. Cada quien su punto de vista. A mí me ha gustado la política, involucrarme, y justo como consultor, creo que ves desde un panorama de más neutro, siento yo. Sin Sí. embargo, a mí, como dices tú, el consultor político es el que te va a decir según cómo ganar, ¿no? Sí, Sin embargo, yo digo, pues no, nadie tiene la fórmula para ganar una campaña. sí. En De- teoría el politólogo es el neutro, porque es el que ve a la política desde el punto de vista científico, Ok, porque tiene unas herramientas y unos mecanismos y unos métodos específicos para analizar los fenómenos políticos. ok, Y eso, y a mí sí me gustó la política y sabía que me iba a dedicar a la política, pero quería tener herramientas para hacer un análisis sustentado. Y cuando me enteré que la carrera aquí en Tijuana no existía o formalmente no existe, pues sí me sentí medio agüitado porque no tenía las posibilidades, mis papás no tenían las posibilidades de ayudarme, de irme a otra parte del mundo, porque tienes que irte o a San Diego o hasta la Ciudad de México, claro. porque cerca no hay una universidad que ofrezca esa licenciatura. Sin embargo, en la Facultad de Economía, aquí en la UABC, la licenciatura de Administración Pública y Ciencia Política sí tiene partes de ciencia política y lo que hice fue, durante mis años en la universidad, complementarla con materias que tuvieran que ver con el análisis científico de la política desde otras carreras. En economía, por ejemplo, tomé economía política moderna, Órale. me fui a humanidades a tomar una optativa en la licenciatura en sociología, elegí sociología política y eso me permitió pues complementar la parte del estudio profesional y serio de la política que ofrecía la facultad en la carrera. Como tal, una maestría, ¿la tienes, perdón? No vi. ¿Tienes maestría? No, no, ¿O no, la no, 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 no. contemplaste? Yo les he estudiado, pero todos esos días hay que terminar con tesis, eso es con investigador, que es lo que a mí me falta. De hecho, el año pasado estaba en Mexicali, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, estudiando la maestría en Ciencia Política. Por fin hay, en Baja California no había. Es la primera maestría en Ciencia Política que hay en todo el noroeste del país. Ok. Y es muy interesante porque la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC Mexicali es la segunda escuela de ciencias sociales y políticas que hay en el país. La primera fue la de la UNAM, fundada más o menos en el 62 y la de Mexicali en el 65. Pero no había maestría en ciencia política, había maestría en administración pública, que Ok. tiene muchos años. Yo estaba viviendo en ese entonces en Mexicali, pues estaba trabajando allá y ingresé perdón, a la facultad. Pero ahora que empezó el proceso electoral, pues, lo suspendí. Esperemos ya después de las elecciones muy seguramente regresar. Esperemos que sí. ¿Desde cuándo te empiezas a involucrar en política? Pregunta, no sé si a lo mejor cada quien tiene su respuesta. ¿Desde niño te empezó a gustar? Vi que también hiciste una planilla en la Universidad Plural, Ah, sí. en la UABC, ahí en la FEIRI. Sí. Digo, está relacionado con este tema político. No, ¿Tú sin desde duda. cuándo opinas que empezaste
a meterte en política? Mi primera campaña es del año 2000, cuando yo tenía 7 años. Fue mi primera elección que me acuerdo de los candidatos y todo. Mi papá era un servidor público en el SAT. Mi papá era burócrata, casi 40 años trabajando en el Servicio de Administración Tributaria. También fue sastre, ¿no? Era sastre, como mi abuelo, es el oficio. Muy Y bien. luego entró al SAT, entonces él siempre nos fomentó el gusto, la afición por las actividades cívicas, por los asuntos públicos. No tanto la política de partido, sino el interés de ser ciudadano. Siempre nos Muy bien. formó eso. Y mi madre, originaria del Valle de Mexicali, ella, como buena persona del Valle de Mexicali, es cardenista. Ok. Porque el general Cárdenas fue el que le entregó la tierra a los campesinos del Valle de Mexicali. ¿Tu papá no es cardenista? Mi papá Bueno, fue. era conservador. Mi Muy papá bien. era conservador porque mi papá, por la edad que tenía, cuando a él le tocó la rufomanía, y ese era el Muy bien. movimiento rebelde. Ese era el movimiento que ellos veían como en contra del gobierno del PRI. Y además, pues era de Guadalajara, ¿no? Entonces, un poco mochos de por allá. Entonces, sí, combinando eso, que mi papá, el interés que nos fomentó y la ideología de mi mamá, fue que mi hermana Priscila, ella fue la que se involucró de la familia, fue mi hermana mayor fue la primera de la familia que se involucró en política. Entonces, en mi casa en los 90 no era raro ver banderas del PRD. Ok. Esto lo menciono porque el PRD nunca ganó una elección. El PRD en los 90 fue perseguido. Carlos Salinas de Gortari asesinó a 500 perredistas usando el ejército. Eso era autoritarismo. Los que dicen que ahorita no tienen ni idea de lo que están hablando. Y, y en mi casa no era raro ver el PRD. En esa época, incluso mucha gente en Tijuana veía a la izquierda, al PRD en concreto, al ingeniero Cárdenas, como que era algo muy naco ser perredista. Y lo nice era ser panista. Ok. Entonces, mucha gente, si tú revisas, usted se considera de clase media, hay gente que no es y se considera como tal. Ese es el rollo aspiracionista. Ok. Y se engañan de su realidad social y por lo tanto también dicen, pues si ahora yo ya soy en teoría de clase media, pues también soy más de derecha, busco ciertos partidos. Y eso dominó la política en Baja California. El PAN ganó durante 15 años seguidos la presidencia municipal de Tijuana. Y entre otras cosas que ganó fue porque ese discurso conservador, neoliberal, permeó entre mucha población. Pero yo tuve la suerte de, aunque mi padre era conservador, él era un demócrata y a él le gustaba que sus hijos se metieran en la participación cívica. Entonces, cuando mi hermana Priscila llega con sus banderas del PRD, con la noticia de que se había afiliado al PRD y era brigadista, mi papá, en lugar de molestarse, porque era una opción distinta a la suya, se contentó. Y se puso contento porque significaba que su hija, a pesar de que era menor de edad en ese entonces, ya le interesaba la política, ya le interesaba el servicio público. Y él decía, pues elijan el que quieran, pero si les interesa, eso se trata. Y es lo que nos fomentó. Entonces crecí en un ambiente de mucha libertad. ¿Es mayor que tú, tu hermana? Sí, es mi hermana mayor. Y ¿Cuántos hermanos tienes, perdón, somos antes de seguir con la 4 historia? en total. Muy bien. Somos mi hermana, luego yo. Sí, la conocí bueno, la hermana que conocí en el Beer Fest. Sí, soy mi hermana más chica. Ok. Y entre Priscila y Belén, que son las dos hermanas, la mayor y la menor, estamos los sándwiches, que soy yo y mi hermano José. Entonces empiezas a ver esta cuestión de... En mi casa siempre de se habló de política. política y de la sociedad. Y en el 2000, En el 2000 con fue... 7 años, ¿te Sí. acuerdas de esa campaña que comentas que estuviste? Sí, y mi papá tuvo la suerte de tomarme muchas fotos. Entonces tengo A fotos de toda. brigadista con mi bandera amarilla, pues. Ok. Yo le pedí a mi papá que él me llevara al mitin de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue el primero que fui, al mitin del ingeniero Cárdenas en la calle Segunda y Constitución, la esquina de la Si democracia. puedes mandármelas para Te la igual mando. ponerlas en el video. Claro ¿Cómo que sí. estuvo esa campaña con 7 años? ¿Qué puedes recordar? ¿Qué puedes tú decir, un niño de 7 años, en los recuerdos, qué puede aportar a la campaña o a la sociedad como tal? ¿O cómo influye todo esto para ti? Mira, el discurso político es muy importante porque cuando la primera vez que le pregunté a mi papá que por qué el pan, pues él pensaba que era una duda de niño. Y sí, pero me respondió que porque le gustaba el pan dulce. Ok. Y yo, oye, yo quiero una respuesta más elaborada. O sea, sí tengo 7 años, pero te pregunté de verdad. Y luego, mi abuelo ya había fallecido, pero él siempre estuvo en el PRI. Y ya me habían dicho que el PRI, el viejo PRI, era el partido de los sindicatos. Y mi abuelo era músico y miembro del sindicato de mariachis, trovadores de la CTM. Pero luego le pregunté a mi mamá, a mi hermana, que por qué ellas estaban con el PRD. Y dijeron, porque es el partido de las mujeres. Ok. Porque es el partido que defiende a las mujeres. Hace más de 20 años esa respuesta.
Y tenía razón, la sucesora de Cuauhtémoc Cárdenas al frente de la Ciudad de México era Rosario Robles, cuando todavía no se iba al lado oscuro. Y Rosario Robles fue una muy buena jefa de gobierno interina. Ella Sí. promulgó la llamada Ley Robles, que es uno de los mayores antecedentes en cuanto a la interrupción legal del embarazo que se hizo en la Ciudad de México. Entonces escuché a mi papá que le gustaba el pan dulce, bueno, él sabrá. Escuché a mi abuelo que era sindicalista por el PRI y mi mamá y mi hermana, como eran mujeres, iban por el partido que defendía los derechos de las mujeres, el PRD. Y yo como niño dije, bueno, ¿yo a quién le voy? Tenías que agarrar partido, ¿no? Digo, Entonces, tenías que agarrar lado. Sí, sí, y entonces me puse a ver los spots y muy creativos los de Fox, los recuerdo muy bien, muy épicos, muy emocionantes, muy bien hechos, pero no decía nada. O sea, México ya, el cambio ya viene, pues sí, lo más importante, pero era mi primera elección. Claro. Obviamente la gente de más edad sentía la urgencia de que se fuera el PRI y eso, pero yo como niño, yo no sabía que era eso. Claro. Y luego creces y te das cuenta de lo enorme que fue la elección del año 2000. Hasta que un día, viendo los spots, viendo las noticias, me toqué un spot de Cuauhtémoc Cárdenas que todavía está en YouTube, que se puede encontrar. Y Cuauhtémoc Cárdenas es el único que dice: yo quiero defender a las mujeres, a los pueblos originarios, a los universitarios, a los trabajadores, a los niños. Ok. Y dije, pues A ahí los está, niños, mi te candidato, el que habla de mí. Y dije, pues ¿quién va a decir? Porque los niños no votamos, ¿a quién le interesan? Entonces, y en mi casa, pues ya éramos mayoría, porque mi hermana Belén acaba de nacer, mi hermano José, pues también chiquito, todavía no hablaba de eso. Mayoría. Entonces era como mi mamá, mi hermana Priscila y yo, pues éramos perredistas, y mi papá el panista. Entonces, pues tu casa es tu mundo en esa edad. Y yo creía que íbamos a ganar. Y cuando vamos al meeting, el primer meeting al que voy, pues mucha gente, todas usando gorras amarillas y banderas, lo que para mí era mucha gente. A lo mejor en ese entonces hubiera sido un meeting pequeño. El ingeniero Cárdenas no tuvo la victoria en Tijuana, pero para mí fue un impacto muy grande. Por primera vez me sentí parte de algo más grande que yo mismo. No, y se siente el ambiente cuando vas a un meeting político, la verdad, analizando, y digo, desde un punto de vista externo, Sí. al que vayas, mientras hay un grupo de gente que tú consideres grande, se siente un ambiente distinto, ¿no? Te sientes Sí. parte de, como dices tú. Hasta en un concierto, Claro. un partido de fútbol, esos tipos de cosas. Y cuando salen los resultados, para mí fue devastador. Porque ¿cómo? Y quedamos, no, nos ganó. ¿Y quién ganó? Fox. Me caía gordo Fox, me acuerdo del niño. Y bueno, ¿y por cuánto nos ganó? Por mucho, sí, quedamos en tercer lugar. ¿Cómo que en tercero? Y eso fue como preguntarme por qué. ¿Por Ok. qué Cuauhtémoc no ganó? Para mí iba a ganar, porque para mí Cuauhtémoc, pues el hijo del general Lázaro Cárdenas, el que Claro. expropió el petróleo, el que repartió la tierra, el que expropió los ferrocarriles, el gran presidente del siglo XX. ¿Cómo no va a ganar su hijo Cuauhtémoc? Y vimos los debates, me supe los nombres de todos los candidatos: Muñoz Ledo por el PAN, Camacho Solís por el Centro Democrático, Gilberto Rincón Gallardo por el Partido Democracia Social. Y cuando no obtuve respuestas de por qué no se ganaba, y luego me enteré que hacía la carrera de ciencia política, y desde muy niño dije, pues yo quiero estudiar esa carrera para yo explicarme por mí mismo por qué pasan ciertas cosas en la política en nuestro país. Órale, desde niño ya tenías definido La vocación. básicamente la vocación que querías. También vi por ahí que en primaria ganaste un concurso de historia de México, me Me parece. tocó en tercer año de primaria el concurso de Historia, Geografía y Civismo de Baja California. Ok. Es en el canal 12, Televisa en Tijuana, había un concurso luego de preguntas que se llamaba El que sabe más. Ok. Pero para entrar al concurso tenías que haber ganado previamente el concurso de examen de Historia, Sí, Geografía y Civismo. Interno. Así es, y yo participé ahí, gané la fase, fui de los ganadores de la fase municipal, pero ya no llegué a la fase estatal. Ok. Y ahí hubo un cambio también en mi vida, porque yo estudiaba en una escuela primaria, el Instituto Anáhuac. Un saludo a las profes, un saludo a las monjas, a todos mis profes muy queridos de allá, pero era una escuela privada, una Muy bien. escuela de paga, donde también estudió mi hermana, la primaria y la secundaria, mi hermana mayor. Y hubo un tiempo en el cual pues mi papá enfermó, y hubo que atenderlo médicamente. Los ingresos de la familia se dedicaron a eso y ya no se podía solventar la educación privada. Tuvimos que ir a la pública. Pero como yo nunca había estado en una primaria pública,
me escuchaba comentarios de ciertos compañeros de que no, están muy feas, el miedo era que si no llegan tus papás a la hora, te van a dejar en la calle y te van a robar. Porque en cambio las privadas, pues era Claro. una escuela religiosa y las monjas te cuidaban, te divertías. Era como un segundo o tercer receso. Sí, Pues claro. oye, tu papá no llega, tú, pues seguías jugando con tus amigos en la primaria. Y Sí, fue un contraste un fuerte, ¿no? contraste. Y mi papá cuando decide sacarnos, resulta que en el concurso habían dicho que iba a haber, no sé, para el etapa estatal, X cantidad, 10 personas. Pero luego nos dijeron que 8 eran de educación pública y 2 de educación privada. Y Entonces podía ser que tú hubieras quedado en tercero o cuarto lugar de los privados y a lo mejor en mejor calificación que los alumnos de la pública, pero no competías igual porque estaban en distinto paquete. Fue entonces que mi papá dijo, no, pues lo voy a sacar porque a mi hijo le gustan estos concursos. Y le salió bien porque en sexto de primaria fue cuando gané la Olimpiada del Conocimiento Infantil. A mí me tocó ir a Los Pinos, conocer a Fox Ok. en el año 2004. que no te caía bien. Decirle que en Tijuana estábamos en contra del desafuero, ¿A en Los poco? Pinos. Todavía me acuerdo la cara que puso Fox, ahí tengo la foto que nos mandaron. Le dije, no estamos de acuerdo en el desafuero, eso va en contra de la democracia. Y Fox, así, sacado de onda, pues teníamos 12 años. Sí, tú niño de 12, bueno, en el 2004 Sí. comentaste, ¿no? En el 2000 No tenías conocía 7. la Ciudad de México. Para mí, en Ciudad de México, todos eran perredistas. Ahí gobernaba Andrés Manuel. Yo no había salido nunca del estado. Fue la primera vez ya consciente que usé avión. Entonces, para mí es como, voy a ir a un lugar donde somos mayoría. Pues aquí sí somos de izquierda, pues no somos poquitos. Y los profesores que nos acompañaban, pues eran del sistema educativo del gobierno del estado, panistas, pues. Sí, Y en claro. cuanto se enteraron de que tu cuate, el que habla, bateaba por la izquierda, pues estaban asustados que le dijera algo al presidente, como pasó. Me acuerdo que me intentaron regañar y yo, pues, a ver, ustedes no son ni mis profes. Si le perdí en la primaria, pues fue para este momento, así que déjenme en paz. Oye, y eso, justo a eso quería llegar. Ahorita comentaste de Andrés Manuel, 6 años después del 2000. Bueno, ubicaste ahí que en ese entonces, cuando fuiste a visitar a Fox, estaba Andrés Manuel gobernando. ¿Cómo fue tu acercamiento a Andrés Manuel? No sé si físicamente lo has conocido Sí, sí, o, sí. o todo es de ideología. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Y a partir de ahí, ¿cómo te has desarrollado? ¿Qué tanto influye en ti este personaje? No, mucho. El presidente, una cosa de las primeras que leí de su biografía es que él había estudiado ciencia política. Y luego dije, muy bien, ese es el camino. Pero luego me enteré que el primer presidente en la historia de México que es presidente y que estudió esa licenciatura es Andrés Manuel López Obrador. Ok. Y el primer presidente de la historia de Estados Unidos que estudió esa licenciatura, la de ciencia política, es Barack Obama. Es decir, nunca había ocurrido antes. A los politólogos, ya luego me enteré, no les va muy bien en la política. Pregúntenle a Maquiavelo, por ejemplo. Pero no, como yo era perredista, fue una evolución muy natural. Fue como, hay un nuevo líder, ya no es Cuauhtémoc Cárdenas, ya fue 3 veces candidato, hay que renovarnos. El que encabeza todas las encuestas es Andrés Manuel. Y pues fue para mí como natural asumir que era el nuevo líder de la izquierda. Ok. Pero después de 2006, cuando vinieron las protestas contra el fraude electoral, yo participaba en las campañas de 2000, 2001, 2003, 2004, antes de que estuvieran empatadas. Claro. Y básicamente yo iba acompañando a mi hermana, pues porque mi hermana era la que ya militaba en el PRD, ella ya era mayor de edad. Pero en 2006, Con 7, tus 14 años. ya en mis 15. 14 me voy a marchar cerca del centro, porque vivimos cerca de ahí, en contra del fraude. Y un señor, que siempre lo recordaré, Salvador Camberos, es el que me invita a una reunión para organizarnos contra el fraude electoral. Ok. Y ahí es donde yo empiezo a participar con responsabilidades, ya como un compañero. Y me tocó la fundación del Gobierno Legítimo de México. Y ahí fue donde conocí, por ejemplo, al contador José Luis Pérez Canchola, que él fue el coordinador de la campaña de AMLO en 2006, fue el delegado del Gobierno Legítimo, él fue el representante de López Obrador en Baja California desde 2006 hasta 2012, una persona histórica en el estado, fue el primer procurador de derechos humanos en Baja California y en México, porque la Procuraduría de BC se hizo antes que la Nacional, y pues ahora en 2024 me acompaña como mi compañero de fórmula, es mi suplente. A todo dar. El fundador Felicidades. del obradorismo. De hecho, con no lo nosotros. mencioné. Ahorita estás en la planilla como número 1 de regidor con el candidato actual a la alcaldía. Digo, eso es algo que iba a tocar más adelante. Pero para los que nos están escuchando, ¿qué es el gobierno legítimo? Desde tu punto de vista, o bueno, como tal, ¿qué Pues es el- era una organización de resistencia.
Muy bien. Mucha gente decía que como presidente legítimo si hay uno constitucional, y cuando López Obrador volvió a ser candidato, oye, ¿pero qué no era presidente? Se está reeligiendo y eso está prohibido, y él dice que está en contra de la reelección, convence si se quiere reelegir, es un dictador. Pues era una crítica muy simple, simplona diría yo, porque López Obrador siempre dijo, presidente legítimo para recordar que hicieron fraude. Okay. Y les va a doler. Porque recordarle 6 años que hicieron fraude y les va a doler. Y funcionó. 6 años después el PAN se fue al tercer lugar. Y quién sabe cuándo va a salir de ahí. 20 y tantos %. Y López Obrador, 6 años después, a diferencia del PAN que se desplomó, López Obrador tuvo 1 millón de votos más en 2012 que en 2006. Y entonces era una organización, era organizar el movimiento. Hubo una votación en el Zócalo para decidir si nos declarábamos como organización en resistencia, Convención Nacional Democrática, y otros que decían, no, vamos a ser un gobierno legítimo, como un gobierno en la sombra. En el Reino Unido, por ejemplo, le llaman el Shadow Cabinet. El líder de la oposición actúa como un primer ministro, y el partido opositor también tiene su ministro del Interior, ministro de Economía, ministro de Hacienda, para hacer contraste contra el gobierno, porque claro, de esa manera el primer ministro debate contra el líder de la oposición y el ministro de Hacienda debate contra el encargado de los temas de Hacienda de la oposición. Entonces claro, fue una medida democrática para que hubiera contraste, y por eso López Obrador, aunque desde 2005 no tuvo ningún puesto público, no fue diputado federal, no fue diputado local, no fue ninguna responsabilidad pública, no fue gobernador, no fue alcalde, no tenía ningún puesto público, y aún así todos sabíamos en México durante esos largos años de resistencia que él era el líder de la oposición. No era tampoco presidente del PRD, él ya lo había sido. Entonces, ¿cómo tenía tanta fuerza? Pues porque él era un líder opositor que recorría el país en todos lados. Jorge Castañeda, muy crítico de López Obrador, siempre ha dicho que en México los políticos son del tamaño del cargo que ocupan, excepto Andrés Manuel López Obrador, porque era el segundo hombre más poderoso del país después del presidente usurpador Calderón o Enrique Peña Nieto, pero no tenía cargo. Okay. Y ese ejemplo de resistencia, de tesón, que yo creo que es el legado personal de López Obrador, que nos deja no solamente a los miembros de Morena, sino a todo el país, pues es claro que influye, y totalmente. Ese ejemplo, siempre decimos, oye, esto está muy difícil por hacer. Era más difícil que llegara Andrés Manuel, que le reconocieran el triunfo, y se logró, así que pues, lo demás es lo de menos. ¿Cómo viste tú estas elecciones, digo, ya como tal en tu casa, con Calderón, de Andrés Manuel contra Calderón, que dices muy fraudulentas? Sí, a mí me tocó estar en la campaña de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien es hoy el superdelegado federal. Superdelegado federal actual, ¿no? Es el representante, sí, del gobierno federal, es el representante del gobierno de López Obrador en Baja California. Él era el presidente del PRD y al mismo tiempo, creo que pidió licencia, fue el candidato a diputado federal del 8º distrito, que en ese entonces incluía Rosarito. Era la parte sur de Tijuana y Rosarito. Y él es el hijo del profesor Jesús Ruiz Barraza, ex director de la Prepa Federal Lázaro Cárdenas, donde estudió mi hermana. Y mi hermano empezó su participación política con el profesor Barraza, cuando el profe Barraza fue candidato a presidente municipal de Tijuana por el PRD. Entonces siempre estuvimos vinculados a la familia Ruiz Barraza, Ruiz Uribe, ahora su hijo. Y me tocó estar de brigadista en su casa por casa, puerta por puerta. Era muy distinto. Ahorita todo el mundo nos abre la puerta, nos regala cosas, nos abraza. Entonces, insisto, llegar con el PRD era muy difícil. Te gritaban, te insultaban. Cuando dicen que ahorita estamos polarizados, yo dije, ¿de dónde? O sea, a mí nadie me echa el carro caminando. O me dicen, no, yo voy con Xóchitl. Y me dicen, no, lléguele. O no me aceptan la propaganda, pero hasta ahí. La otra nos aventaban agua, nos mentaban la madre. Yo era un menor de edad. Yo decía, oye, ¿qué onda? Pues si no quieres que vaya, pues me voy y ya. Entonces, esos eran tiempos difíciles para hacer política. Y en 2000, pero sí me tocó sentir la diferencia entre ciertos familiares, por ejemplo, que habían votado por Fox con mucha ilusión y que se habían decepcionado y ahora querían darle la oportunidad a un nuevo cambio con Andrés Manuel López Obrador. Sí sentí cómo López Obrador hizo que creciera más la izquierda, ¿no? Y es cuando lo conozco en un mitin en Ensenada, como un brigadista cualquiera, me tomo foto con él, pero ya posteriormente en el trabajo con el gobierno legítimo, con Canchola al frente, yo estaba encargado de las afiliaciones, era lo que a mí me tocaba hacer. Como era el joven, decían, bueno, ¿quién maneja la computadora? Pues el joven.
Y ahí fue donde me tocó conocer personalmente a Andrés Manuel López Obrador. Ahorita que lo mencionas, esta cuestión de cómo era el joven, ¿qué tienes que decirle a los jóvenes? Ahorita siento que hay un poco de apatía por parte de los jóvenes en la cuestión política. Y bueno, hablando en lo personal, las veces que me involucré más joven en política, siempre eran en la mayoría de los partidos, por no decir todos, el joven es ahí mándalo a banderear o ahí mándalo a hacer cosas que no quiere hacer un adulto, ¿no? Por decir, así lo veía yo desde mi perspectiva, no sé si tú lo veías así o cómo te veías cuando te daban a hacer esas actividades, cómo te sentías y la pregunta de inicio, ¿qué tienes que decirle a estos jóvenes para que se involucren en política? Mira, tienes que tener una causa y un porqué. Si tú eres un político de encargos, por encargos, pues haces grilla ahí con el que manda y le cargas la maleta y le sonríes y, ay, señor político. Si eres un político que busca intereses económicos, te pones de acuerdo, es más fácil. Pero cuando tú tienes una causa, cuando tú tienes una idea, un proyecto, una ideología, cuando te mueve algo más que la simple ambición vulgar, tú quieres hacer de todo para ayudar al proyecto. Y yo sabía que éramos muy poquitos perredistas, que éramos muy poquitos los que estábamos participando en el movimiento de Obrador. Entonces, para mí, que me dieran la oportunidad de cargar una bandera, yo estaba contento, porque nadie más lo hacía. Que vaya a repartir volante, yo lo hacía. Pero no era solamente repartir volante, era explicar el volante. Claro. Era comentar que por qué estábamos ahí, cuál era nuestra decisión. Y yo tuve la suerte, y siempre lo voy a decir, fue suerte, porque hay gente que no tiene esa suerte, tristemente, que el primer dirigente político con el que conozco me trata de igual, como un compañero, que es don José Luis Pérez Canchola. Él era un hombre de más de 60 años, pero a mí nunca me jovenió, nunca me trató como un niño, me trató como un camarada, como un compañero. Y eso es normal, porque don José Luis, él viene del Partido Comunista. Él tiene una formación política de izquierda. Okay. Entonces dice, pues el compañero quiere hacerlo, que venga. Y claro, yo brigadeaba, yo credencializaba, pero una vez en la discusión contra la reforma energética de Calderón, que quiso privatizar el petróleo, Okay. nos dieron un espacio en la radio para ir a discutir en el programa de Jorge Esparza Carlo, un periodista muy conocido en la ciudad, 2 veces diputado federal, no cualquiera, por el PAN. Muy formado, creo que había estudiado en el seminario, entonces no era fácil debatir con él. Y en una reunión en las oficinas del PRD, que estábamos distintas gentes de izquierda, dijeron, ¿quién se anima a ir? Nadie se animaba. Y yo levanté la mano. Dije, yo sí me animo a debatir. Y don José Luis dijo, vas tú. Tú a tus 16 años, tú vas a ir a representar al movimiento. ¿Por qué? Porque para empezar quieres ir. Y si tú quieres ir, significa que le vas a echar ganas. Y significa que vas a leer, que significa que vas a estudiar, significa que si te ganan el debate es lo de menos. Tú vas a ir a defender la postura y la vas a defender bien. Y me dijo, pero no vas a ir solo. Me acompañó don Arturo González Navarro, que él tenía el comité del PRD en la calle 10, en el centro, un edificio amarillo, creo que muchos llegamos a ver. Él no habló mucho, pero simplemente como apoyo, para sentirme respaldado. Entonces, pues a mí se me dieron muchas oportunidades. Entonces le digo a los muchachos, si tú crees en una causa, aunque sea agitar banderas o repartir flyers, que para mucha gente que se cree acá es poca tarea, para ti te da mucho orgullo, porque es la oportunidad de defender la causa en la que crees. Ya otro tipo de oportunidades se van a dar si demuestras tus capacidades y tu constancia y tu permanencia. Porque muchas veces uno quiere, en la vida en general, voy a jugar fútbol con mis amigos, pónganme de 10. Oye, pues ni sabemos si puedes tirar el balón, ¿no? Pues lo normal. Primero una reta o algo, ¿no? Sí. Para ver cómo fue, es un entrenamiento. Oye, pues si más la gente no te conoce. Y en política, pues hay gente de todos los orígenes. Claro. Entonces les decía, siempre he dicho a los jóvenes, definan cuál es su causa. ¿Qué causa en la sociedad quieren defender? Defiéndanla en todas partes y van a ver cómo se van a divertir. ¿Ha cambiado la causa de Pablo a través de los años o es la misma que fue en ese momento? Ojalá cambie, pero no, sigue siendo la misma. Acabar con la desigualdad, acabar con la pobreza, una democracia plena. La causa sigue, la lucha sigue. No es un asunto que va a quitar poco. Hay una frase de Gómez Morín, el fundador del PAN, que pues uno también hay que reconocer lo que son buenas ideas, no importa dónde vengan, no hay que caer en el fanatismo, aunque uno tenga claramente su ideología. Pero él decía nuestra lucha es brega de eternidad. Okay. Es algo para siempre. Siempre vamos a estar luchando. Siempre vamos a seguir. Bertolt Brecht decía
que las personas que luchaban 5 años eran buenas, las personas que luchaban 10 años eran mejores, pero quienes luchaban toda la vida eran los imprescindibles. Okay. Entonces, cuando es tu causa hay que luchar siempre, porque además hay derechos que una vez que los conquistamos creemos que van a ser para siempre, pero no, hay que defenderlos. En Estados Unidos, por ejemplo, la interrupción del embarazo ha sido en varios estados declarada ilegal o sin protección federal. Y se suponía que eso ya estaba consagrado en diversos estados. Entonces, eso nos muestra que los derechos que consideramos que hoy son de todos se tienen que defender. Por eso la causa, aunque en teoría la alcances, se tiene que defender siempre y siempre hay que estar en la lucha. Claro. ¿Cómo viviste tú? Me parece que fuiste fundador de Morena también acá en Tijuana. ¿Cómo viviste esta transición de que tu líder, el líder en ese momento, Andrés Manuel, decide crear un nuevo partido y dejar el partido al que perteneció, digo, y lo ayudó a la candidatura, lo ayudó a hacer grande su movimiento? ¿Cómo lo viste tú? ¿Que en ese momento te impactó, no te impactó? ¿Te estabas en duda o nunca tuviste duda de seguir a Andrés Manuel? Mira, cuando se hicieron los primeros congresos distritales, donde se le preguntó a los militantes si Morena debía hacerse partido político, yo voté en contra. Yo originalmente estaba en contra. Okay. Pero antes de que Morena se hiciera partido, primero se fundó como movimiento social, como asociación civil. En octubre de 2011, en el Auditorio Nacional, se celebró la Asamblea Constitutiva de Morena Asociación Civil. Yo participé en ella. Entonces hay gente que dice, yo soy fundador de Morena, ¿pero cuál? ¿El partido? Ah, pues sí, si te involucraste en 2014 y estuviste en la Asamblea Fundacional, pues sí, eres fundador del partido. Pero el movimiento se creó antes, Morena Asociación Civil, en 2011. Pero el movimiento obradorista tiene desde la época del desafuero. Entonces depende a cuál etapa pertenezcas, eres fundador de qué cosa. ¿Te consideras obradorista? Machín. Sin duda. ¿Más que morenista? Sí. ¿Por qué? Pregunto. Porque mira, a mí me pasó que yo me declaraba muy perredista. Muy bien. Yo era muy perredista. Mi partido, pero luego el partido cambió de dirigente, cambió sus principios, salió a lo peor del régimen, permitió privatizaciones, permitió reformas neoliberales. Y hay quienes cambian de partido para cambiar de principios. Hay quienes cambiamos de partido para no cambiar de principios. Y ahí aprendí que lo importante no es el partido, es la causa, es la gente, son los principios, es la ideología. Y yo soy de izquierda, esa es mi ideología política. Y si Morena lamentablemente algún día se derechiza, pues ya no voy a estar en Morena, ya no quepo ahí. Okay. Si Morena se vuelve el neoliberal, ¿voy a seguir siendo morenista? Pues claro que no. Lo que importa son los valores, lo que importa son los principios. Yo voy a defender mucho a mi partido para que se mantenga en la línea de la izquierda, porque es lo que tenemos que defender, es lo que le decimos a la gente que somos. Si actuamos distinto, pues le estamos mintiendo a la gente. También la gente tiene derecho a que si su partido de izquierda dice que es, que lo sea. Y si su partido es de derecha, que lo sea, porque eso es democracia, elegir entre diferentes. Si vamos a elegir entre puros iguales, bueno, pues mejor el Partido Comunista como en Cuba, uno nada más, ¿no? Pero si se trata de elegir entre diferentes, por eso siempre digo que me identifico más con el movimiento más que con un partido político u otro. Porque los partidos políticos son temporales, nacen, desaparecen, algunos duran 50 años, otros tienen 130 años en Europa, hay partidos así de viejos, pero lo único que prevalece son los principios. ¿Por qué ser de izquierda? Y también preguntarte, ¿por qué no ser de derecha? O sea, ¿por qué ser de izquierda y por qué no ser de derecha? Bueno, dicen por ahí que es más fácil ponernos de acuerdo en contra de algo que a favor de algo. Por eso hice las dos preguntas. Y yo iniciaría primero por qué no lo otro. Yo no creo, decía Norberto Bobbio en un libro de izquierda y derecha, que para la gente de derecha la desigualdad es tan natural como el paso del día a la noche. Los de izquierda creemos que no. Okay. Creo que es en la Declaración de Independencia que los Estados Unidos dicen, o el Bill of Rights, no recuerdo bien, que ellos dicen que todos los hombres hemos nacido y hemos sido creados libres e iguales. Para la derecha, el principio fundamental es la libertad. Pero la libertad para hacer, la libertad para diferenciarte, la libertad de acumulación, la libertad de riqueza, eso es lo que entienden por la libertad. Para nosotros, la gente de izquierda, el valor fundamental es la igualdad.
Solo en una sociedad de iguales podemos ser verdaderamente libres. En una sociedad de desiguales, el que tiene el más poder abusa de su poder para sacar provecho y apropiarse de los demás o para mantener e incrementar su poder. Solamente en una sociedad de iguales uno puede tener garantizada la libertad, puede autorrealizarse y por eso soy de izquierda, porque creo que el valor fundamental en una sociedad es la igualdad. Decía Aristóteles que nadie va a poder acusar de izquierdista o de comunista en un libro que publicó hace más de 2600 años, La Política, que nada ha dañado más a las sociedades que la ambición de los ricos. Y eso no lo dijo un comunista, lo dijo un filósofo griego antes de que existieran esos conceptos. Sí, claro. Entonces, por eso milito en la izquierda y creo en esas ideas. Ahora, hay de muchas izquierdas, hay de todos los tipos. Es como cuando vas a la nevería, hay de todas las nieves. Claro. Pero eso sería principalmente. En la izquierda, entonces, ¿caben las clases sociales o no hay clases sociales? ¿Cómo? Una clase social alta, una clase social media, una clase social baja en las personas. No te preocupes, ¿eh? Sí. Uno no elige la clase social. Lo comento porque dices el tema de la igualdad, ¿no? Sí. ¿A qué vas con ello? Respondo. Uno no elige la clase social. Tú naces con una clase social. Muchas cosas tú no las eliges cuando naces. Tú no eliges tu nombre. Y el nombre define tu vida. Tú no decides tu sexo. Tú no defines tu nacionalidad. Tú no eliges tus papás, tu familia, tus hermanos. Si vas a nacer en una casa que te ame y te quiera, o vas a nacer en una familia que no te dé lo necesario como niño, tú le eliges si vas a nacer en un orfanatorio. Es decir, tú no eliges muchas cosas. Tú naces con una clase social asignada, que es a la que tu familia pertenece. La pregunta es qué vas a hacer al respecto. Si vas a combatir el sistema para corregirlo, para atenuarlo, o vas a disfrutar el privilegio o incluso acrecentarlo. El otro fundador del comunismo, por ejemplo, Friedrich Engels, el mejor amigo de Carlos Marx, pues él era un gran industrial. Él tenía sus empleados y le iba muy bien. Tenía su fábrica en Alemania y en el Reino Unido. Pero él apoyaba la lucha social. Entonces hay mucha gente que es de izquierda, que pertenece a X o Y clase social y de todos apoya una sociedad de iguales. Y también hay mucha gente muy pobre, muy humilde, bajos ingresos y es terminantemente de derecha. Entonces, sí, claro. Marx decía que la realidad social determinaba tu conciencia social y eso no es así. La realidad social puede orientarte hacia un tipo de conciencia social, pero depende de otras cosas, no solamente de dónde naces tú. Y como proyecto personal, ¿cómo sería? No sé si lo ves como una carrera política, si lo ves como, ya me mencionaste, seguir el proyecto. Entonces, esta cuestión de seguir el proyecto, de apoyar el proyecto, va de la mano desde tu trinchera, hacer lo que puedas hacer. Sin embargo, yo creo que en política, si eres alcalde de un municipio, puedes hacer ciertas cosas. Si eres gobernador, puedes hacer otras más cosas. Se amplía el territorio en donde puedes ejercer tus facultades. ¿Tú cómo lo ves esta cuestión de hacer una carrera política o tienes un proyecto personal o te orillas a lo que el partido dicte? Una vez, no voy a decir el candidato porque creo que ahorita está en Morena, le preguntaron a esta persona que él por qué quería ser X posición y dijo, pues es que quiero ejercer mis derechos como ciudadano. Y me sorprendió, es decir, tú te metes a una actividad donde se definen los asuntos públicos, los asuntos de todos, por un mero asunto de realización personal. Okay. Sin duda hay eso, y si tú disfrutas la política, eso te ayuda a realizarte como persona, pero me sorprendió mucho que fuera su primera respuesta. Entonces, uno participa en política y en mi caso es así, porque me interesa reformar la sociedad, me interesa cambiar la sociedad. Te puedo hablar de los grandes principios de una sociedad solidaria, una sociedad igualitaria, una sociedad libre, con seguridad, pero también de cosas muy concretas. En mi colonia, la Pancho Villa, no hay parque. Mi novia siempre se me echa carrilla porque cuando vamos a cualquier lado, digo, mira, qué bonito árbol. Y me dice, ¿por qué siempre hablas de los árboles? Digo, pues que en mi colonia no hay parques. En la Independencia no hay parque. Bueno, sí hay uno. En la Altamira no hay parque. Las colonias que me rodean
En mi casa, tu casa, no hay parques. Muy bien, Entonces gracias. uno se mete a la política para cambiar su entorno, desde algo muy Claro. simple, que haya un parque, una cancha deportiva, un transporte público eficiente. A mí no me gusta manejar, menos en el tráfico. Yo quisiera moverme libremente en el transporte público, como me tocó vivir. Yo viví en la Ciudad de México un tiempo y me movía siempre en transporte público. Em, Esos temas también son temas muy concretos por los cuales uno se mete en política. Claro. Y hay momentos en los cuales tú puedes buscar una candidatura, en este caso, pues, la mía, que es, voy de candidato a regidor, pero va a haber ocasiones en las que incluso no puedas asumirla porque tienes un problema, una enfermedad. De hecho, Gilberto Irata, ex presidente municipal de Ensenada por el PRI, le pasó algo similar. Un día él siempre quiso ser alcalde, lo logró, pero antes de la candidatura en la cual por fin ganó, tuvo que rechazarla previamente porque tenía un problema en el corazón. Pues no podía ser candidato, aunque había Claro. posibilidades. Sí, sí. Entonces la política insisto, si eres de causa, tú tienes que llegar a un encargo teniendo la libertad de ejercer esas atribuciones en favor de la gente. Porque si llegas a una posición comprometido, aprisionado, no vas a cambiar nada. Eso siempre dijo López Obrador. A mí me hicieron fraude en 2006 porque no tenía, es porque estaba libre, porque no tenía compromisos con nadie. Si hubiera pactado con ellos, me hubieran dejado llegar. Pero López Obrador dijo, yo no me voy a atar, no voy a llegar atado, mi único compromiso es con el pueblo. Y en 2018 ya no pudieron hacerle fraude. ¿Por qué? Porque tuvo más de 30 millones de votos. Humanamente no era posible ya hacerle fraude y gracias a eso es presidente. Entonces, siguiendo ese ejemplo, uno va a estar donde más pueda ayudar a la gente, no importa el encargo. Ya depende también tu vocación, si lo tuyo es más las reformas legales, un perfil más legislativo, un perfil más ejecutivo. Hay gente que participa en política, pero no tiene mucha experiencia en gobierno, pero participa en el partido porque lo que le gusta es organizar a la Claro. gente. Entonces depende de tu perfil. ¿Cuál es siempre. tu perfil? Yo quiero ser un político completo. Ok. Yo quiero ser en el ejecutivo, en el legislativo, en el partido, con la sociedad, en la academia, en donde se pueda. ¿Por qué? Pues porque es mi vocación. Entonces, me gusta mucho debatir. Diría que, Muy bien. que lo más lógico es lo legislativo. En el cabildo, si nos apoya la gente, me van a ver debatiendo mucho. Yo respondo cualquier tipo de pregunta, no importa lo incómoda que sea, mientras sean los asuntos públicos, pues hay que hablar. Digo, la cuestión natural es que, espero, y si pase así, es que sea regidor, ¿no? Por más que se llegue a perder la alcaldía, pues sí, digo, no es lo ideal y no voy por ningún partido a mencionarlo ahorita, Sí. ni estoy apegado a ninguna ideología, pero pues se me hace casi imposible que no entres, ¿no? Aún perdiendo Morena, pues alcanzarían los votos para un regidor. Que no, digo, Morena ahorita, un Pero, partido muy fuerte, el partido del gobierno. ¿Qué tienes que decirle a estas personas que comentan que si se va Obrador, se acaba Morena? Digo, lo he escuchado esta cuestión. pues igual y puede ser. Así de importante es Andrés Manuel, es un personaje de dimensiones históricas. Es el primer presidente electo democráticamente de izquierda en la historia de nuestro país. Es el primer político en la historia de México que logra ser presidente tras su tercera candidatura presidencial. En México eso no pasaba. Y de hecho, durante muchos años decían, no, ¿para qué se vuelve a postular? Si ya perdió, ¿para qué otra vez? Oye, amigo, es mi derecho. Así viene la Constitución. Claro. Salvador Allende ganó hasta la cuarta candidatura. Lula da Silva ganó hasta la cuarta candidatura. Felipe González en España ganó hasta la tercera. Mitterrand en Francia ganó hasta la tercera. Es decir, en todas las democracias es normal perder una elección y volverte a postular. Porque en una democracia solo gana uno. En una democracia no es un sistema donde eliges a alguien que gane. Una democracia es un sistema donde hay muchos perdedores. Lo normal en una democracia es perder, no, lo normal no es ganar. Entonces, ese es el tipo de participación que no se debe de perder. Y López Obrador, pues es un personaje, insisto, de enorme peso histórico, pero él también lo dijo, que este movimiento no era de una sola persona y que solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado podrá salvar a la nación. Va a ser decisión del pueblo si los cambios de López Obrador que él ha impulsado han sido una pausa en la historia, un paréntesis, una desviación, o si es el inicio de una nueva etapa histórica para nuestro país. De eso va a depender de la gente. Claro, aparte creo que los cambios se ven en el largo plazo, ¿no? Yo que estudié economía, o sea, no, tampoco puedes ver cambios de proyectos en 1 o 2 años. Bueno, al menos en la cuestión económica, ¿no? Bueno, pero El impacto. la inflación la puedes bajar rápido.
Si haces dos, tres cosas. O sea, también hay cosas que puedes hacer notoriamente. Por ejemplo, López Obrador hizo su censo del bienestar al inicio, durante la transición, le ganó tiempo al tiempo y para enero del 19, con un mes en la presidencia, ya había adultos mayores recibiendo su ingreso. Y no hay mejor cambio económico que recibir mayor ingreso, y en menos de un mes. Es decir, los grandes cambios, como bien dices, cambiar el modelo, porque López Obrador, Morena quiere cambiar el modelo económico neoliberal a un modelo que hemos denominado la economía moral, pues sí requiere tiempo, pero también hay cosas poquitas que se pueden hacer chicas, no grandes, chicas, y las chicas sí las puedo hacer más rápido, pero luego no la quieren hacer ni eso los políticos, no es tan difícil, pues. Digo, poniéndote en contexto, a mí no me da pena decirlo ni nada. En algún momento, si yo hubiera podido votar, hubiera votado en su momento por Peña Nieto. Y en estas últimas elecciones, yo voté por Obrador. O sea, mi voto lo ejercí por Obrador. Contextualizo para que no se vea que estoy haciendo un ataque, ¿no? O algo como tal. Pero Obrador Es tu derecho en la democracia. ¿ha tenido errores Sí, en su sexenio? sí. ¿Y cuáles son desde tu Bueno, punto de primero, eso es hablar de temas puntuales, concretos. Mi pregunta es, ¿se equivocó en el proyecto general? No. vista? Ok. Porque eso es lo que siempre se nos olvida. Pues errores sí, pero pues, ¿para qué me pongo a hilvanar los errores chicos? Para eso está la oposición. En primer lugar, el error general, no se equivocó de proyecto. Yo no creo que se equivocó, yo creo que no se equivocó, al contrario, en que había que cambiar de modelo económico. Yo no creo que se equivocó en la Guardia Nacional. Yo no creo que se equivocó en el Tren Maya. Yo no creo que se equivocó en la refinería. Yo no creo que se equivocó en los grandes temas, en los grandes... en los grandes principios, en las grandes obras que él había marcado, en las generalidades del proyecto. Y lo demás, a lo mejor la mayoría de los errores son en implementación. Que querías entregar una obra a cierto tiempo, pero no se pudo terminar en cierto tiempo porque el material para hacerla no ha llegado, porque hubo una situación climática que lo impidió, porque, no sé, hubo 2 años de pandemia y eso retrasó muchas obras y por lo tanto el acero incrementó de precio y eso modifica los precios de la misma obra. Es decir, errores puntuales siempre puede haber, pero así errores en general, yo coincido plenamente con el proyecto que se ha implementado. Claro. En respuestas cortas, desde tu punto de vista, si podrías, Sí. ya que ya sé que se extiende, pero en respuestas cortas, si se puede, ¿cómo defender esta cuestión que la oposición tanto ataca en cancelar el aeropuerto, uno, que creo que son las que más se escuchan cuando Sí. se habla de un ataque de la oposición? Cancelar el aeropuerto, el Tren Maya y el Tren Maya que dicen que no está funcionando porque tuvo ahí un percance, y la refinería. Estas tres, ¿cómo defiendes cada una en términos de, pues, hacerle saber que sí es un buen proyecto desde tu Bueno, punto de primero, vista? democráticamente siempre se propuso, nunca fueron cosas que se sacaron de la chistera. Ok. López Obrador en toda la campaña dijo, voy a cancelar el aeropuerto. En toda su campaña dijo, voy a hacer una refinería y en toda su campaña dijo, voy a hacer un tren. Ok. Estamos acostumbrados que los políticos no cumplan su promesa. López Obrador dijo, yo voy a hacer estas 3 cosas y si me eligen voy a hacer estas 3 cosas. No voy a salir con que siempre no, como que, oye, pues recibí otra información y ya cambió mi forma de ver las cosas. Yo nomás dije esto para ganar la campaña. Claro. Primero había un compromiso democrático. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice en la vida pública. Por eso López Obrador habla lento, para no equivocarse, porque él se toma muy en serio esto. Sí. Pues no es como, voy a decir cualquier cosa, porque luego te tienes que hacer cargo de tus palabras. También en sus 3 campañas presidenciales, López Obrador siempre dijo, voy a hacer que regresen los trenes de pasajeros a México. Y todos en México queremos, y también la oposición querían, que hubiera otra vez trenes de pasajeros, sobre todo pues la gente pues de mayor ingreso que sí puede viajar a Europa y usar trenes en Europa. Al parecer está mal que haya que en México, ¿no? Entonces, el tema contra el Tren Maya es pura grilla, porque Peña Nieto en su toma de protesta, él se comprometió a crear el tren del sureste. La mitad del Tren Maya ya existían vías férreas. Es decir, es pura grilla, muy chafa, pues. De los 5 municipios, de los 5 estados donde atraviesa el tren, Morena ganan 4. Ninguno lo gobernaba Morena en 2018 cuando se eligió. Y lo más probable es que el quinto que falta, que es Yucatán, también se gane este año. Entonces hay que preguntar a la gente si está o no de acuerdo.
El tema de la refinería, pues no había ni política industrial en México. Pedro Aspe, que fue el secretario de Hacienda de Salinas, le preguntaron cuál es su política industrial y dijo, pues mi política industrial es que no hay política industrial. Pues claro que necesitábamos eso. El estado que más ha crecido en todo México durante estos 5 años es Tabasco, donde está la refinería. La refinería no solamente es gasolina, también hay plásticos, también es diésel, también son muchas cosas que sirven para la industria. Y la crisis que ha ocurrido con China, la crisis que se han interrumpido las cadenas de suministros a nivel global, nos ha demostrado la importancia de que tengamos la capacidad de producir lo que necesitamos en nuestros países o cerca de nuestros países con vecinos aliados y no depender de los demás. En Europa, por ejemplo, con las sanciones a Rusia, dejaron de consumir gas. Y mucha gente las pasó muy mal en invierno para tener calefacción. Es decir, lo que López Obrador quiere es un paisote, un país independiente que no necesite de otros. Al parecer eso está mal. Y finalmente el aeropuerto es la mejor decisión que pudo haber tomado. Yo te puedo decir, yo como norteño estoy en contra del centralismo. Y el país, el modelo de país que ofrecía el aeropuerto que estaba arriba del lago de Texcoco, insisto, era un aeropuerto arriba de un lago, un vaso regulador, Nabor Carrillo, es un modelo centralista. Porque primero decían hay que crear un hub nacional. ¿Y por qué está allá? ¿Por qué allá? ¿Por qué todo allá? Y además, para crear el aeropuerto de Texcoco había que cancelar el actual de Benito Juárez. Lo tenían que demoler, así como se oye, tirar todo, las 2 terminales. El de Toluca nunca lo iban a rehabilitar y en el AIFA pues iban hasta quitar la base militar por las dimensiones del proyecto. Ese proyecto, el aeropuerto que estaba arriba del lago de Texcoco, no tenía metro. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene metro. No tenía metrobús. Allá no hay metrobús. Es decir, las quejas de que está muy lejos iban a seguir. Sin metro, sin metrobús, sin tren que lo interconecte, sin carreteras. O sea, ¿de qué hablan? ¿Cuál ventaja? Yo como norteño, como alguien que cree en el federalismo, un sistema como el que planteó López Obrador, un sistema metropolitano para el Valle de México de aeropuertos. Benito Juárez en el oriente, Toluca en el poniente, el AIFA en el norte y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que lo construyó apenas la primera parte, puede construirse hasta la segunda conforme vaya creciendo la demanda, va a ser en unos meses el primer y único aeropuerto en América Latina que tenga en su propia terminal un tren de pasajeros. Si los que conocen la Ciudad de México, desde el centro, desde Buenavista, que está cerca del Monumento a la Revolución, desde la estación de Buenavista vas a poder llegar en 39 minutos al tren AIFA, sin preocuparte por el tráfico. En la Ciudad de México, para ir de un lado a otro, a veces tardas más con el tráfico. Y para ir a Texcoco, si lo hubieran construido, el trafical que se iba a hacer pasa zona, porque recordemos que en el oriente está Iztapalapa. O sea, están todas las zonas, y están las zonas más pobladas del Estado de México. Sin conexión, el tráfico va a estar peor. Iba a ser una cosa imposible. Y el mantenimiento de andar drenando el suelo, de andar sacando el agua, se nos iba a andar inundando, o sea, era un saqueo, o sea, era algo para saquear y qué bueno que bendito sea Dios que ganó López Obrador, aunque sea la tercera. Si no, el país estaría mucho peor y qué bueno que se canceló el aeropuerto que se construía arriba de un lago, que es un vaso regulador, el vaso Nabor Carrillo, y con eso cierro, ahora se está construyendo sobre el lago de Texcoco el parque ecológico más grande del mundo, que va a estar en México. El Parque Ecológico Lago de Texcoco. Para la oposición, ahí tienen algunas respuestas. Bueno, voy a pasar, nos quedan unos 10 minutos. Publiqué en Instagram para que mis amigos o conocidos hicieran preguntas y puse que iba a estar con un simpatizante de Morena. Y no me acuerdo el nombre de esta primera pregunta de la persona que me la hizo, pero me comentó que pregúntale qué opina de todos estos actores políticos que han cometido actos de corrupción y ahora están en Morena, que habían estado en el PRI, que habían estado en el PAN. ¿Qué opinas de eso? Mira, sobre actos de corrupción, aunque no hayan estado ni en el PRI ni en el PAN, tienen que ser castigados. Aunque sean fundadores de Morena, aunque vengan de toda la izquierda, eso no tiene discusión. El que la hace, que la pague. Por eso urge una reforma judicial, por eso es la importancia del plan C de Morena. Porque para mí, el poder más corrupto y el más opaco es el poder judicial. En América Latina el Poder Judicial ha tirado presidentes, la derecha cuando no gana elecciones usa la ley, usa el Estado de Derecho para atacar y por eso me parece muy importante esta reforma del Plan C.
Pero la pregunta era en qué sentido Bueno, al menos así lo entendí yo, Sí, no sí. sé, no sé si haya sido así, pero todos estos actores políticos que entran a Morena y vienen de otros partidos. Ah, bueno, es lo que te decía. Hay quienes cambian de partido para no cambiar de principios y hay quienes cambian de partido para cambiar de principios. En primer lugar, el PRI, el viejo PRI, era un partido nacionalista, era un partido que estaba a favor de los campesinos, era un partido autoritario, corrupto, pero ideológicamente era eso. Pues ahora el PRI es un partido neoliberal y es el partido chiquito del PAN, es un partido de derecha. ¿Por qué los priistas que son ideológicamente nacionalistas no van a querer cambiarse a Morena, que es un partido nacionalista? O hay panistas que lucharon por la democracia contra el PRI y que querían las reformas democráticas, pero ahora el PAN está en contra de las reformas que democratizarían más el país. ¿Por qué no habrían de cambiarse a Morena? Por otro lado, si solamente, decía el general Perón, 3 veces presidente de Argentina, que si solo estamos los buenos vamos a quedar muy poquitos. Y si yo le digo a la gente, vénganse a Morena, no importa de dónde vengas, aquí caes, pero luego me pongo como cadenero de antro a decir tenemos derecho de admisión, pues no me la vas a creer, bro. Entonces, corruptos están mal, de donde quiera que sean, tanto si son fundadores de Morena o que vienen de otros lados, esos tienen que pagar la prisión y por eso hay que hacer la reforma del Poder Judicial. Que gente de otros lados venga, pues bienvenido mientras asuman el compromiso, mientras digan yo asumo esto, evolucioné ideológicamente. Los únicos que no cambian su forma de pensar son los dogmáticos, los fanáticos. Esos van a seguir pensando lo mismo, no importa lo que pase. Los años, las circunstancias, yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Pero yo sí espero, eso sin compromiso de quienes vengan de otros lados y que digan por qué se cambian. ¿Por qué no se cambian de partido y quieren ser candidatos y se andan escondiendo y no dicen Claro. por qué? O sea, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Qué Sí. te gustó y que ya no está? Y ahora que no te gustaba y ahora sí te gusta. Pero claro que tiene que haber una explicación. Y recuerdo algo. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el hombre más importante de la izquierda en el siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX de México, venía del PRI. Y él se salió del PRI cuando el PRI dejó de defender los principios de la Revolución Mexicana. ¿Es un oportunista? No, se salió para hacer oposición. En esa época era bien difícil, te digo que mató Salinas a 500 perredistas. Y hay otros personajes locales aquí en Baja California, por ejemplo, Mónica Vega, que fue una destacada lideresa juvenil del Partido Acción Nacional, que se salió en 2015 en contra de Kiko Vega y para hacer oposición y para enfrentarse al PAN. Y la criticaron mucho los panistas. Oye, pero si tú eres un cuadro, dijo, sí, pero ustedes ya no me representan, o sea, son unos corruptos, se dedican a sacar el Estado y Kiko es un muy mediocre gobernador, pues yo no tengo por qué andar defendiendo eso. Entonces sí, hay gente que viene de un partido y se cambia a otro, pero no todos los casos son iguales. Hay claramente unos que son de convicción y hay otros, como todo en la vida, que claramente hay oportunismo, que el pueblo va a saber diferenciar quién es quién. Muy bien. Esta pregunta me la hizo una amiga de Cuernavaca, que es morenista, y así la puso. Pregúntale cómo defender el evidente clasismo que hay por ser de Morena. Así me dijo. No sé si existe un clasismo o no. A mí me tocó, te digo, por ser perredista. ¿Y Lo cómo que decíamos al defenderlo? inicio. Ella se pregunta, ¿cómo defenderme? ¿Cómo defenderme? Yo creo que fue lo que quiso decir. Pues mira, yo considero que la defensa individual hay gente con la que es imposible. Hay gente a la cual nunca le vas a cambiar la idea, hay gente que cree que eso es natural, es mejor pasar de largo. Eso sí, con quien muestre una disposición de entablar un diálogo y tenga la curiosidad de explorar por qué se piensa de una manera u otra, pues uno como militante de un movimiento tiene que ser paciente. Decía Julio Anguita, que fue el líder del Partido Comunista en España, que en la política hay que tener paciencia de campesino. Entonces muchas veces solamente tener paciencia para poderte explicar y Como desarrollar. la paciencia de campesino. Bueno, esperar a que la semillita tenga su tierra, Ok. su sol, su agua y que germine cuando tenga que germinar. Las plantas no van a nacer antes de tiempo, van a nacer cuando llega su tiempo. Y hay ciertas cosas que requieren su tiempo. Muy bien. Esta me la hizo un amigo de Monterrey, la última, que me dijo, no menciones mi nombre, pero pregúntale cómo él ve la guerra que hizo Obrador, así puso, entre fifís y chairos. Bueno, yo creo que en primer lugar López Obrador nunca ha hablado de chairos. Digo, así fue la pregunta, Sí, no sí, quiero sí, que y por se eso vea lo agrego. como que No, fue no algo entiendo. mío. Pero los chairos es una palabra que la derecha usa para referirse despectivamente a las personas de izquierda. Claro. Entonces, sí, yo creo que hay polarización en México y le empezó la derecha. Ok. La derecha es la que hizo fraude en el 88, en 2006. Nosotros nunca hemos hecho fraude. La derecha es la que quiso desaforar a López Obrador por intentar construir una calle para comunicar un hospital.
En este país que dice no pasa nada con tantos problemas de corrupción, al jefe de gobierno de la Ciudad de México se le intentó meter a la cárcel por, repito, intentar construir una calle para comunicar un hospital. Oye, privado. ¿Se puede decir aquí la marca, el nombre del Sí, hospital? sí, no, Era el no. Hospital Ángeles. López Obrador le iban a meter a la cárcel por abrirle una calle a un hospital privado donde van los fifís. Entonces, cuando dicen guerra de fifís y chairos, pues en realidad la guerra contra la democracia es de la derecha. Claro. Yo creo que lo que López Obrador ha hecho, y eso lo dice Hernán Gómez, ha sido politizar las diferencias sociales. Les decía al inicio de la plática, Norberto Bobbio dice que para la derecha la desigualdad, que haya ricos y pobres, es tan natural como el paso del día a la noche. Para la gente de izquierda no. Para nosotros, si hay riqueza y hay pobreza, es porque hay un sistema que origina que esto pase, que haya desigualdad, y no importa cuánto te esfuerces tú, eso va a pasar. Hay gente muy trabajadora en esta ciudad que se levanta a las 4 o 5 de la madrugada y no tiene casa propia, que es buena persona, que es un buen ciudadano, que hasta respeta el alto del semáforo. Es más, que si tiene un carrito ni siquiera lo maneja con 2 cervezas encima y le va mal en la vida. ¿Por qué? Porque si trabaja y pasa en todo el mundo. En Estados Unidos hay esa queja de que para llegar a fin de mes tienes que tener 3 trabajos, cuando la idea, lo que nos vendieron, es que si trabajas, si eres un buen ciudadano y te dedicas a estudiar, te va a ir bien para que al menos tengas las comunidades mínimas, las indispensables. Claro. Eso no pasa. Lo que hizo López Obrador fue decirle a la gente, no es tu culpa. Eres pobre no porque eres un huevón, al contrario. México, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México es el país donde la gente de los países miembros es más trabajadora, donde más horas trabaja. Y López Obrador lo que hizo fue decir que las razones por las cuales hay desigualdad y hay pobreza son razones políticas. Y que hay un grupo de personas que se creen amos y señores de México, oligarcas, que la riqueza que producimos todos nosotros la usan ellos en su beneficio propio. Eso no es establecer una guerra entre mexicanos. Eso es decirle a la gente, no es tu culpa. Tu problema lo origina la política y entre todos, porque eso es la política, una actividad colectiva, podemos encontrar soluciones a esos problemas sociales. Muy bien. Y ya para cerrar, pregunta personal. ¿Cómo se ve Pablo Yáñez en 5 años por un periodo relativamente corto? Pues espero en un 32 de cintura. Poco va a bajar de peso, haber terminado el posgrado en Mexicali, Muy bien. con mi familia, sin duda, y siempre en la lucha social, porque la vida no sabes dónde te lleve, pero básicamente así, me imagino con mi familia y seguirme dedicando a la lucha social donde quiera que esté. Yo no estoy obsesionado con los encargos. Yo te digo que yo vengo de la izquierda que pierde. Yo sé más, yo he perdido más veces de las que he ganado. Yo estoy acostumbrado más a perder que a ganar. Así que volver a perder una elección y regresar a la oposición, pues durante 100 años la izquierda nunca ganamos una elección. Entonces, donde quiera que estemos, vamos a estar en la lucha social. Eso sí te lo puedo asegurar. Muy bien, pues muchas gracias por aceptarme la invitación de Sí, nuevo. amigo. La verdad es que me fue muy fácil platicar contigo. Tienes mucho que hablar, mucho que aportar. Gracias. Felicidades, una persona inteligente. Y pues te deseo lo mejor en este nuevo cargo que vas a ocupar posiblemente. Y estoy seguro que lo desempeñarás muy bien. Pues muchas gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Y este 2 de junio, voten por la coalición. Sigamos haciendo historia en Baja California. Nos vemos. Pauso esto.